Buenas noches a todos, bienvenidos el día de hoy con nuestra sección La Voz de los Expertos. Hoy me encuentro muy feliz porque nuevamente nos acompaña una gran invitada con un gran tema. Dayana Herrera, bienvenida, gracias por acompañarnos nuevamente. Para los que no han estado con nosotros en los últimos programas, quiero presentarles a Dayana, es una de nuestras expertas favoritas. Dayana es ingeniera comercial con énfasis en finanzas, es socia cofundadora de Equal, Planeación Financiera Sostenible. Y pues nuestra experta siempre en temas de pensión, inversión, ahorro, planeación financiera, mejor dicho, muchísimas cosas. De verdad, bienvenida, muchísimas gracias, Dayana. Bienvenida a este espacio. Pues nada, Tania, muchas gracias por la invitación como siempre. Feliz de participar de este espacio de educación financiera para todas las personas que nos están en la audiencia y todas las personas que vean a futuro pues este video. Muchas gracias. Bueno, vamos a tocar un tema que ha sido muy interesante en los últimos meses, me atrevo a decir, porque de alguna manera hemos tenido un impacto en el tema financiero con unas subidas de tasas importantes, que de hecho pues prácticamente en los últimos años nunca la hemos visto tanto, incluso en el aumento del dólar, muchas cosas que han pasado alrededor. Pero pues como todo en la vida, no todo es malo, porque de alguna manera se ha visto una recompensa en la parte de inversión, que ahorita pues tú con más detalles nos vas a explicar esa parte positiva. Entonces, pues quisiera abrir la pregunta, creo que la más básica, pero es importante aclararlo. Y bueno, ¿qué son las inversiones? Bueno, Tania, pues digamos que las inversiones dependen desde el punto de vista que se miren, que sentir. Yo puedo invertir cuando compro una propiedad raíz, ¿sí? Reformo y la vendo a mayor valor. O cuando espero tener, digamos que un ingreso adicional de esos recursos que pongo en esa propiedad. Entonces, cuando nosotros buscamos esas, digamos que, o diversificamos nuestros ingresos o queremos diversificar nuestros ingresos, lo hacemos a través de los recursos que tenemos y dónde ponemos esos recursos. ¿Listo? Entonces, esos recursos los pongo en un lugar donde yo quiero, digamos, ahorrar, ¿sí? Y quiero a futuro tener un capital, pero con un rendimiento, pues digamos que mínimo, sin asumir ningún riesgo, pero con la disponibilidad de los recursos que en el momento que yo lo requiera, pues allí es ahorro. ¿Cuándo cambia a inversión? Cuando yo ya no tengo la disponibilidad de esos recursos, ¿sí? Porque yo ya pacto, bien sea, si lo hago a través de renta fija, pacto una rentabilidad desde el inicio a un plazo, o si lo invierto en renta variable, pues si está bien sean acciones, y eso a fondos, pues obviamente yo esos recursos, mientras el tiempo que lo tenga dentro de esa alternativa de instrumento financiero, pues no voy a tener, digamos que disponibilidad de esa liquidez. Perfecto. Entonces lo que te entiendo también es que es como esa parte del ingreso que yo destino para tener unas ganancias a un mediano o largo plazo, básicamente, porque pues normalmente uno tiende a guardar una plata, pero al otro la gasta y nunca ahorra como es, pero es eso que yo le quito de mi salario, de mi ingreso, pero lo destino efectivamente para tener una ganancia posterior. Con eso yo sé que existen, que ahorita lo mencionaste, la renta fija y la renta variable. ¿Tú nos puedes de pronto aclarar un poquito más la diferencia entre estas dos? Claro que sí. Bueno, entonces la renta fija, digamos que los instrumentos que se manejan a través de la renta fija son los instrumentos que de alguna u otra manera desde el inicio nosotros conocemos cuál va a ser el rendimiento que nos va a generar, ¿sí? El plazo al cual vamos a invertir y digamos que el riesgo es mucho más bajo, pero hay un riesgo, ¿ok? Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de renta fija, la renta fija se maneja como una especie, digamos, de deuda. ¿Y eso qué significa? Digamos que si yo tengo un CDT a través de un banco, el banco es el emisor, yo pongo mis recursos en el banco y el banco por mis recursos me paga una tasa de interés. ¿Listo? Durante el tiempo pues que se pague. ¿Ok? Existen también los títulos de deuda pública, que ya pues digamos que la renta fija se divide entre pública o privada, y aquí es donde normalmente escuchamos los TES o escuchamos los tesoros digamos de cuando hablamos nos referimos a la renta fija en Estados Unidos. Aquí podemos encontrar los bonos, podemos encontrar los CDT, los certificados a término, pagarés. Entonces ahora se escucha mucho y es algo como muy común porque estamos como decir en el boom de la renta fija,
por las tasas de interés a los niveles que estamos. Entonces, como tú decías, es verdad, obviamente cuando yo hago esa planeación financiera, pues está el tema de mis deudas y cómo manejo mi ahorro y cómo invierto esos recursos para, pues obviamente, potencializarlos, capitalizar a un futuro y pues obtener un mejor retorno, sobre todo con una inflación tan alta como la que estamos manejando, porque acuérdate que la inflación lo que hace en nuestros recursos es que nuestros recursos pierdan el valor del dinero en el tiempo. Entonces yo debería de lograr que los recursos que yo tengo líquidos o que quiera manejar en inversiones, pues por lo mínimo me garanticen la inflación. Y de ahí en adelante, lo que rente por encima, pues es ya la rentabilidad real. Súper. Precisamente de eso, ¿cuáles serían los canales apropiados para invertir? Pues mira, ahora lo hablaba contigo y pues digamos que durante toda la experiencia que yo he tenido, más de 10 años en el sector financiero, uno encuentra muchas entidades, encuentra muchas alternativas, pero siempre es importante que las personas cuando busquen este tipo de alternativas o instrumentos financieros, pues miren el respaldo que tiene la entidad, mire quién los está asesorando. En Colombia, en la Superfinanciera, la entidad que vigila y regula las entidades financieras acá en Colombia, pues valga la redundancia, entonces pues que sean entidades que están vigiladas, que están reguladas, que la persona que les esté brindando asesoría pues sea una persona con la experiencia, que esté certificada. Si es una asesoría que va en el mercado de valores, que corresponde al mercado de valores, significa dentro de los activos de renta variable o renta fija, pues debería ser una persona certificada ante la AMB, ¿sí? Entonces, pues buscar, digamos que por ejemplo en este caso, entidades que tengan también una calificación. Esto es muy importante porque a veces uno encuentra que hay personas que le dicen aún no, estoy haciendo un CDT supremamente interesante, una muy buena tasa, pero resulta que son entidades que pronto la calificación es muy baja. ¿Y esto qué significa en el sector financiero? Lo que significa es que estas entidades tienen más riesgo de incumplir con el pago, que yo ponga mis recursos en esta entidad y que esta entidad entre en alguna crisis y no me pueda pagar ni mi capital ni los intereses que, digamos, que me pacto al principio. Uno, eso. Dos, pues hay que asesorarse bien. Tres, pues no creer como a veces uno en el mercado y ahora cuando estamos en todo este boom virtual y después de pandemia donde pues encuentras mil influencers, youtubers que hablan de este tema, pues también hay que mirar de fondo qué estructura de inversión que me están planteando para ver cuál es la garantía que yo tengo y cuál es el respaldo. Entonces, pues, no se dejen tampoco deslumbrar por rentabilidades muy altas que definitivamente pues son impagables y son mucho más Y riesgosas. eso precisamente te quería preguntar, porque pues precisamente por el auge que hay con este tema, es, digamos, seguro, confiable cuando de pronto te hacen alguna oferta con alguna rentabilidad fija, pues valga la redundancia, si hablamos de un CDT, pues sabemos que tenemos una rentabilidad fija, de un plazo, incluso todos conocemos nuestro banco confiable en el cual pues depositamos nuestro recurso, pero cuando hablamos de pronto de algún tipo de fondo en donde te ofrece una rentabilidad fija a un largo plazo, es digamos que a nivel de confiabilidad, es si vale la pena creerlo así o hay algún tipo de riesgo finalmente. Mira, siempre a mayor rendimiento, siempre hay mayor riesgo, ¿sí? Digamos que cuando nosotros hablamos de renta variable, en renta variable están pues las acciones, y cuando uno invierte en acciones uno sabe que puede tener muy buenos rendimientos o muy buenos dividendos, pero sabe que hay un riesgo, que es el riesgo de mercado, que es el riesgo de que las acciones bajen de precio, pero ahí yo puedo obtener un muy buen rendimiento, ¿sí? O un muy buen dividendo, una muy buena valorización. Siempre, sea la rentabilidad que sea, cuando se plantean rentabilidades si te están hablando de rentabilidades fijas, que es lo que tú me estás preguntando, lo primero que tú tienes que comparar es con la tasa del Banco de la República, ¿sí? ¿Qué tanta diferencia hay? Entonces, si yo ya sé que el Banco de la República está manejando tasas a nivel del 10%, ¿sí? O que puede llegar al 11% al cierre de este año, pues es normal que yo encuentre en el mercado financiero alternativas con una tasa fija del 14, del 15 o del 16, ¿sí? Porque la referencia es la tasa del Banco de la República.
Pero si ya de ahí en adelante yo me estoy encontrando con tasas muy por encima de este promedio, pues ya ahí, ya que me vayan a garantizar esas tasas, pues eso ya es muy complicado y definitivamente no. Incluso en muchos de los fondos, cuando dentro del deber de asesoría que tenemos, siempre está el tema de que somos de medios y no de resultados, y yo creo que tú lo has escuchado, porque jamás, yo te digo, yo trabajo y llevo más de 10 años trabajando en este tema y jamás podemos garantizar una rentabilidad. Nunca se debe garantizar. Entonces, si de entrada a ti te están garantizando una rentabilidad y esa rentabilidad está por encima de lo que les estoy planteando, que son las tasas de interés del Banco de la República, que son las tasas de referencia, pues ya de ahí empezar pues obviamente a investigar, a indagar, porque pues claramente nosotros tenemos que buscar que nuestros recursos pues estén en una alternativa que nos permita obviamente valorizar, tener un mejor retorno, pero al mismo tiempo pues sin irnos a caer en un DMG, ¿no? Porque pues claro, ya hemos vivido muchas historias en Colombia de muchas personas que invirtieron todos los ahorros que tenían de toda su vida, hipotecaron su casa, prácticamente le vendieron el alma al diablo por invertir en este tipo de alternativas donde les garantizaban o les daban unas rentabilidades absurdas y pues ya sabemos la historia. Entonces yo creo que lo más importante a lo que tú me preguntas es la historia. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida la historia. A nosotros se nos olvida la historia definitivamente para todo. Entonces, cuando nos ofrezcan este tipo de cosas, pues devolvámonos a la historia, qué ha pasado, investiguemos, conozcamos del producto, cuál es la estructura, y en la medida en que uno vaya conociendo y vaya aprendiendo, pues y vaya despejando esas dudas, pues obviamente va a tener la confianza de poder hacer ese tipo de inversiones. Súper, sí, bastante importante. Digamos que dentro de tu experiencia y dentro de lo que el portafolio de productos que nos pueden ofrecer, por lo menos nosotras que de alguna manera tenemos la experiencia en un sector financiero, pues entidades obviamente con esta calificación AAA y demás, con lo que tú conoces más o menos de productos, si una persona quiere empezar a invertir, ¿desde qué valor lo puede hacer? Bueno, eso era lo que yo hablaba contigo y me parece bastante interesante porque ahora las inversiones se pueden hacer desde montos muy bajos. Hay muchas alternativas de inversión en esas alternativas, por ejemplo, de renta fija, que el riesgo es menor, ¿sí? Donde encuentras rentabilidades del 13, 14%, del 15%, puedes invertir desde 100,000 pesos, ¿sí? Entonces, anteriormente, eso es un tabú también que se ha manejado, porque siempre cuando uno le dice a una persona, pues invierte, y automáticamente lo que piensa es, no, pues yo tengo que tener cuántos millones de pesos tengo que tener en mi cuenta para poder invertir. Y resulta que no. Resulta que ahora el mercado, el sistema financiero, de alguna otra manera, ha buscado que sea mucho más incluyente este tipo de alternativas, que las personas puedan participar del mercado. Ahora, yo lo hablaba contigo, a través de los fondos de inversión, por ejemplo, una persona puede invertir en acciones y pueda invertir desde 500,000 pesos en acciones. Quiero tener acciones en Estados Unidos, lo puedo hacer a través de los fondos de inversión, ¿sí? Entonces hay muchas alternativas, hay alternativas como son los ETF, los índices bursátiles, y yo me voy a ir por la parte de renta variable, que son pues obviamente las alternativas o instrumentos financieros de mayor riesgo, pero pues también que en el largo plazo me pueden generar un mayor retorno. Entonces, eso por una parte. Y pues lo de renta fija, aprovechando pues en este momento el boom, porque a ver, el año pasado nosotros teníamos unas tasas de referencia del 3%, del 3-4%. Tú que estás en el sector financiero y que trabajas en el banco, pues no encontrábamos CETES al 10%, qué dicha. Ahora, pues uno ve por todas partes entidades financieras acreditadas, certificadas, vigiladas por la Superintendencia Financiera, con calificación AAA, que es la calificación más alta en el mercado financiero, dando alternativas de inversión a corto plazo, a 6 meses, del 13, 14 y 15%. Entonces, definitivamente, esto es algo que se tiene que aprovechar, porque esto no va a ser de siempre. O sea, esto no va a ser que el otro año nosotros encontremos estas mismas tasas, no. Esto se está dando por un ciclo económico que estamos viviendo en este momento, y es por la alta inflación. El Banco de la República, una de sus políticas monetarias es controlar la inflación y bajar la inflación.
y una de sus medidas es subir las tasas. Entonces se ha venido subiendo las tasas pues, para poder controlar el crecimiento de la inflación, pues que obviamente estamos en estos niveles de inflación de 2 dígitos. Entonces, pero pues en la medida que ya la inflación empiece a ceder, automáticamente el Banco de la República tiene que empezar a bajar las tasas. Entonces pues es una muy buena oportunidad de inversión a muy bajo riesgo, a un perfil, para perfiles, a mí me preguntan siempre, bueno, para este tipo de alternativas, ¿qué perfil? Todos, porque pues es que al 13-14% hasta un perfil arriesgado puede diversificar su portafolio en estas alternativas. Ahí hay algo importante y es, tú lo preguntabas ahora, ¿qué es importante el momento cuando yo voy a invertir? Identificar cuál es mi perfil de inversión. Eso es lo más importante, porque normalmente si yo me guío por rentabilidad, uno siempre quiere la rentabilidad más alta. Pero cuando yo ya me perfilo, resulta que yo no tengo la tolerancia a ese riesgo, entonces pues definitivamente estar en unos portafolios numerados o agresivos pues no va a ser mi perfil si yo no tengo una tolerancia al riesgo. Entonces eso es lo más importante, y en la medida en que uno esté bien perfilado, pues obviamente puede manejar las condiciones o las situaciones que se presenten en el mercado. Es para todos, es conocido que hemos tenido un año muy complicado, es un año muy difícil. O sea, yo manejo fondos de inversión a nivel local, a nivel internacional, en renta fija y en renta variable. Y en renta fija, por ejemplo, los TES pues han estado súper golpeados, porque pues aquí sí funciona diferente, a mayor tasa, menor precio. Entonces pues los TES han estado súper desvalorizados. Es normal, por ejemplo, que ya hablamos de pensiones, que ustedes hayan recibido sus extractos donde vieron los extractos de pensiones obligatorias a los que tenemos los fondos de pensiones obligatorias en fondos privados. ¿Negativo es normal? Sí. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los recursos que están en mis fondos de pensión obligatorios están invertidos en TES, y los TES este año han estado muy golpeados. Entonces ha sido un año de mucha coyuntura, pero como tú dices, pues siempre va a haber oportunidad de invertir, y las oportunidades en este momento están para las personas que les gusta la renta fija, todo lo que tiene que ver CDTs, certificado de ahorro a término, todas esas alternativas son interesantes. Y para las personas que les gusta la renta variable, pues en este momento las acciones en Colombia están en los precios más baratos. A nivel internacional están en precios más baratos. ¿Viene una recesión? Sí, claro, pero siempre hay oportunidad. Obviamente asesorándose bien, ¿no? Exactamente. Sí, muchísimas gracias, porque eso es lo que queríamos transmitir. Realmente todos saben que este canal está diseñado para acompañarlos en esa toma de decisiones de manera más acertada, y como siempre ha sido el mensaje, hacer una planeación financiera, porque pues normalmente nosotros a veces somos muy del presente, pero pues también ver qué posibilidad podemos tener a mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, Dayana. Este tiempo se nos pasa volando, pero nosotros felices de tenerte acá. Obviamente acá la idea es que nos sigas acompañando en estos temas tan interesantes. Gracias a todos por conectarse, pueden compartir esta información. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes de Facebook, Instagram, YouTube. Adicionalmente, como pueden ver en la información que está pasando, nos pueden contactar al correo electrónico, al celular, al WhatsApp, y cualquier duda, pues para eso estamos nosotros, para acompañarlos, y que pues, realmente sientan pues esa parte de darles la información como es, y pues por eso mis invitados son de talla grande. Muchas gracias y feliz noche para todos. Hasta luego, Dayana. Gracias, Tania, y feliz noche para todos.